Buenos días, mi nombre es Maylen Alvarado y les voy a hablar sobre el sistema respiratorio. El sistema respiratorio es el conjunto de órganos y estructuras que nos permiten respirar, es decir, tomar oxígeno del aire y expulsar dióxido de carbono. Es fundamental para la vida ya que el oxígeno es necesario para las funciones metabólicas de nuestras células y el dióxido de carbono debe ser eliminado de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros respiramos? Cuando nosotros respiramos, el aire entra por la nariz o la boca y pasa por una serie de estructuras que lo filtran, lo calientan, humedecen antes de llegar a nuestros pulmones. Este aire, que es sumamente rico en oxígeno, es transportado hasta los alvéolos, que es donde ocurre el intercambio de gases, es decir, el oxígeno se difunde en la sangre y el dióxido de carbono, que es un producto de desecho de las células de nuestro organismo, es expulsado fuera de nuestro cuerpo cuando nosotros exhalamos. Estructuras del sistema nervioso, del sistema respiratorio. Nuestro sistema respiratorio está compuesto de diferentes estructuras. El sistema respiratorio se compone de varias estructuras claves que trabajan en conjunto para realizar el intercambio de gases. Estas son la nariz o la cavidad nasal. El aire entra a nuestro cuerpo a través de nuestra nariz, donde se calienta, humedece y filtra para eliminar partículas como polvo y microorganismos. Desde la nariz pasa a nuestra faringe y nuestra laringe. El aire pasa desde la cavidad nasal a la faringe, que es nuestra garganta, y luego a la laringe, que es donde se encuentran nuestras cuerdas vocales, que son responsables a su vez de la producción del sonido o de nuestra voz. De allí pasa a la tráquea. La tráquea es un tubo que conecta la laringe con los bronquios, aquí lo podemos ver. La tráquea tiene anillos de cartílago que la mantienen abierta y permiten el paso del aire hacia los pulmones, los bronquios y bronquiolos. La tráquea se divide en dos, son como dos ganchitos, aquí en nuestro ejemplo lo podemos ver. Uno para cada pulmón, el izquierdo y el derecho. Estos bronquios se ramifican en bronquiolos más pequeños dentro de los pulmones, distribuyendo el aire por todo el tejido pulmonar. Los alvéolos. En el final de los bronquiolos se encuentran los alvéolos, que son pequeños sacos de aire donde ocurre el intercambio de gases. Los alvéolos están rodeados por una red de capilares sanguíneos. Aquí es donde se produce el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. El oxígeno del aire pasa a la sangre y el dióxido de carbono de la sangre se transfiere al aire para ser exhalado. Aquí podemos ver la tráquea que se divide en dos y al final estarían los bronquios y los bronquiolos y los alvéolos, que son como arbolitos. El sistema respiratorio tiene dos funciones principales. Una de ellas es la ventilación, que es el movimiento del aire dentro y fuera de los pulmones. Y la respiración, el intercambio de gases entre los alvéolos y la sangre. Y por último, la inspiración, que es cuando inhalamos. Cuando inhalamos, el diafragma y los músculos intercostales se contraen, aumentando el volumen de la cavidad torácica y creando una presión negativa que atrae el aire de afuera hacia adentro de los pulmones. Y allí es donde ocurre el intercambio de gases que ya hemos hablado. Hicimos este ejemplo para poder mostrar cómo funciona nuestro sistema respiratorio. Supongamos que esto que ven aquí es nuestro cuerpo, nuestra cavidad torácica. Tendríamos aquí la cavidad nasal, aquí arriba en nuestra cabeza. Tendríamos la faringe, la laringe, que es nuestra garganta. Luego vendría la tráquea, que es este tubito que ven aquí, es la tráquea, que contiene anillos para mantenerla abierta. Y luego se divide en dos, que son para dos pulmones, para los dos pulmones. Entonces, este que vemos aquí abajo sería nuestro diafragma. Cuando nosotros respiramos, realizamos un movimiento, que es que nuestra barriguita, nosotros podemos ver que nuestra barriga se infla. En realidad no es nuestra barriga, es nuestro diafragma, que es un músculo que tenemos en el abdomen. Entonces, hicimos el ejemplo de nuestro diafragma con esta gomita que vemos aquí abajo. Cuando nosotros inhalamos, que vemos que nuestra barriguita se infla, ocurre esto. Inhalamos, se llenaron nuestros pulmones de aire, allí lo podemos ver. Se llenó de aire. Inhalamos y al exhalar se vacían nuestros pulmones. Inhalamos, ocurre la transformación de oxígeno y dióxido de carbono y al exhalar eliminamos ese dióxido de carbono. Inhalamos, oxígeno, exhalamos, dióxido de carbono.
podemos ver hasta el sonido que hacemos. Esto es exactamente lo que ocurre en nuestro sistema respiratorio. Al inhalar y exhalar, nuestro diafragma hace el movimiento, se llenan nuestros pulmones de aire, ocurre la transformación de oxígeno y dióxido de carbono. Luego, cuando ese oxígeno pasa a nuestra sangre, todo esto ocurre muy rápido, pasa la hemoglobina y exhalamos ese dióxido de carbono. Muchísimas gracias por su atención.